Muy buenos días a todos y todas. Vamos a hacer este trabajo hermoso de dedicarnos a reflexionar sobre el gozo de ser pueblo de Dios. Tomando un enfoque más bíblico-teológico, vamos a irlo reflexionando de a poco. Voy a ponerme por acá mejor. Vamos a irlo reflexionando de a poco, siguiendo bastante de cerca el PowerPoint. Ustedes tienen también un folletito que han recibido en el documento, que tiene los mismos temas, aunque planteados de otra manera. Ese folletito pertenece a una presentación de otro momento, pero está la misma temática de fondo, está planteada ahí. ¿Cuál es la tarea para hoy día? Sobre la base que nos dejó planteada don Celestino: ministerios, servicio, Jesús como modelo de servicio. La tarea para hoy es reflexionar sobre la realidad actual de la Iglesia con sus luces y sus sombras, y haciéndolo de la categoría de pueblo de Dios como tema central y de la experiencia del gozo de ser parte de ese pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios es una experiencia gozosa, una experiencia alegre. Es un don de Dios ser parte de un pueblo, no es un problema, no es una dificultad. Para trabajar contamos con nuestra experiencia, la experiencia personal, la experiencia de las comunidades cristianas que servimos, en las cuales participamos, en las cuales hemos recibido nuestra fe. Y también contamos con los principales hitos del magisterio reciente, en concreto el Concilio Vaticano II, Aparecida, que está muy como telón de fondo de muchas cosas, los textos del Papa Francisco, de modo muy particular el Evangelii Gaudium, que es en cierta forma como el horizonte teológico del Papa Francisco. Y el Evangelii Gaudium está muy inspirada en el texto de Aparecida. Como punto de partida, tenemos que renovar la conciencia que la Iglesia es un misterio. Es decir, la Iglesia es un misterio porque es un espacio en el cual se manifiesta el modo de actuar de Dios. Misterio no significa una cosa incomprensible, algo que yo no logro entender, sino que misterio es un espacio en el cual se nos revela la acción de Dios. Y si comprendiéramos todo el modo que tiene Dios de actuar, estaríamos haciéndonos dueños de la acción de Dios. Siempre el misterio nos va a dejar un poquito sorprendidos, desbordados. Pero mientras más nos metamos en él, más entenderemos los caminos del Señor. Por lo mismo de los misterios, es interesante hablar en imágenes, más que en conceptos elaborados. Los conceptos delimitan demasiado. Las imágenes echan a volar la imaginación y nos permiten entender mejor la categoría de la acción de Dios. Y yo creo que el punto de partida para hoy es este texto de la Lumen Gentium, del Vaticano II, que es fundamental. Vamos a irlo trabajando de a poquito. En todo tiempo y en todo pueblo es agradable a Dios quien le teme y practica la justicia. El concilio parte con una afirmación muy radical. En todo momento, el que practica la justicia es agradable a Dios. Vamos a poder sacar algunas consecuencias de esto. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Si bien en cualquier lugar un hombre que practica la justicia es agradable a Dios, Dios quiso salvarnos como pueblo que lo conociera a Él, como pueblo que lo confesara y lo sirviera santamente. ¿Y qué hizo Dios? Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo. Pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo para sí. Dios elige un pueblo y a este pueblo se manifiesta Dios en su intimidad personal. Como dice el texto, revelándose a sí mismo. Dios no forma un pueblo dándole órdenes. Dios no forma un pueblo dándole tareas concretas. No es un pueblo de esclavos que estén al servicio de un proyecto divino, sino que Dios nos invita a todos a entrar en su intimidad y viviendo con Él, compartiendo con Él, sabremos qué es lo que debemos hacer, cumplir, vivir, aprendemos un estilo de vida. Creo que son tres afirmaciones muy importantes del concilio que vamos a trabajar un minutito más en sus consecuencias prácticas. La primera consecuencia pastoral, esta la saco yo, estas no son del concilio, por lo tanto son distintas a las anteriores. Lo primero
es que Dios ama a toda persona que practica la justicia en el trato con sus hermanos, en la relación con la naturaleza y que respeta a Dios. Toda persona que es justa y que respeta a Dios es amada por Dios. Por lo mismo, la Iglesia no posee la exclusividad de la salvación. No somos los únicos que tenemos la salvación como dueños de ella, sino que la salvación es de Dios, no es de la Iglesia. Y necesitamos considerar como compañeros de camino a muchos no creyentes. En el camino de ser personas de bien, hay muchos no creyentes que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar con su palabra, con su ejemplo, con su cuestionamiento. Segunda consecuencia pastoral, que Dios quiere salvarnos como pueblo, no aisladamente. Y para eso Dios hace una alianza con Israel. La alianza en el sentido bíblico no es un contrato, un compromiso mutuo, en que yo hago algo a cambio de que tú me hagas otra cosa en compensación, sino que la alianza es la decisión que tiene Dios de hacernos su pueblo, la decisión que tiene Dios de darnos la experiencia de vivir con Él y aprender a ser pueblo con Él. Lo dice el texto de Jeremías, que es muy bonito. Es Dios que están hablando. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Les daré un corazón íntegro y una conducta íntegra, a fin de que me respeten constantemente para su propia felicidad y la de sus hijos después de ellos. Estableceré con ellos una alianza eterna. Yo estableceré una alianza por la cual nunca dejaré de seguirlos para hacerles el bien, y pondré mi temor, mi respeto en sus corazones para que nunca se aparten de mí. Esto es la alianza, hemos sido elegidos por Dios, Él nos quiere de una manera definitiva, nos ama, nos cuida, nos hace crecer como personas, nos regala un corazón íntegro, una conducta íntegra, nos acompaña permanentemente para hacernos bien, para enseñarnos a respetar la voluntad de Dios. Es una experiencia muy intensa la de la alianza, y eso fundamenta la experiencia de pueblo. El pueblo no ha sido elegido para cumplir una tarea, el pueblo ha sido elegido para ser pueblo de Dios, en primer lugar. Y la tarea vendrá como consecuencia. Tercera consecuencia pastoral, Dios forma y hace madurar al pueblo, invitándolo a entrar en la intimidad con Él. La maduración humana es el regalo de vivir con Él. Texto de la Dei Verbum número 2, que me parece crucial, Concilio Vaticano II. Dios decidió en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Por medio de esta revelación, Dios invisible a causa de la abundancia de su amor, les habla a los hombres, a la humanidad, en calidad de amigos, y conversa con ellos a fin de invitarlos a una alianza con Él y acogerlos en ella. Dios se revela a sí mismo. El Dios que no tiene rostro nos regala su amor y nos habla como amigos para invitarnos a entrar en intimidad con Él. Somos pueblo de Dios porque somos invitados a ser amigos de Dios. Lo dice el texto del Evangelio, ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que yo conozco, más aún los he invitado en mi intimidad. Y una cuarta consecuencia pastoral, el pueblo de Dios no puede adueñarse de la salvación, pero sí tiene una misión fundamental frente a ella. Como le señala Dios a Abraham, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, y en ti o por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Como dice el Papa Francisco, la Iglesia no es la que tiene la llave de la salvación, pero sí tenemos un rol fundamental en el camino de la salvación. Estamos invitados a ser bendición para la humanidad entera. En expresión del Concilio Vaticano II, de la Lumen Gentium, la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, como un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Somos un signo eficaz, un sacramento de la unión íntima con Dios, de conocer a Dios y ser tratados como amigos por Él, y en segundo lugar, de la unidad del género humano. La Iglesia tiene que ser semilla de unidad,
semilla de comunión para el género humano. Este es como el primer paso. Somos un pueblo, pero un pueblo nómade, un pueblo de Dios que transita de la esclavitud a la libertad. Entre las imágenes que uno encuentra en Google, que no siempre encuentra la que uno busca, encontré esta, que me pareció bonita porque el camino es difícil, el camino es montañoso. A veces nos imaginamos que un desierto es una planicie de arena. Este es un camino complicado y es un pueblo numeroso, pero con rostros que no se pueden identificar. Es un pueblo enorme, pero que no solo sabemos, no es mi amigo que yo conozco el rostro. Es un pueblo más amplio que mis amigos. Lo que nos decía don Celestino en la primera parte. Si yo solo amo a los que me aman y a los que conozco, ¿qué gracia tiene? No tiene ninguna gracia. La Iglesia es pueblo de Dios. La imagen preferida por el Concilio Vaticano II para describir el misterio de la Iglesia. Eso lo sabemos bien. La imagen hace referencia a un pueblo de Dios que después de haber sido maravillosamente liberado de la esclavitud de Egipto, peregrina por el desierto en camino a la tierra prometida. Es un peregrinar en el cual Dios los conduce y cuida diariamente. Los cuida con una columna de nubes que los guía en el día y los protege del sol, y una columna luminosa y protectora durante la noche. Es decir, somos un pueblo de Dios peregrino. Cuando la categoría de pueblo de Dios la usa la Biblia, está pensando normalmente en el pueblo que ha salido de Egipto y va caminando hacia la tierra prometida. La asamblea de Dios, siempre el concilio la refiere al pueblo peregrino que va por el desierto. Es decir, no es un pueblo instalado, sedentario, acomodado, sino un pueblo caminante. Y caminante de la esclavitud a la libertad, que es un punto crucial. Y por lo mismo la condición de los creyentes es una condición de personas liberadas de la esclavitud del pecado y peregrinos hacia la patria definitiva prometida por Dios. Esta es la condición más maravillosa del pueblo de Dios. Venimos de una experiencia de ser liberados y ir caminando hacia una patria prometida. Ayer celebramos la fiesta de María Magdalena. María Magdalena, mujer agradecida. Y María Magdalena, yo pensaba y comentaba en la Eucaristía que celebramos, que es una mujer de la cual Dios expulsó 7 demonios. El demonio es lo que mata, el demonio es lo que nos destruye. La Magdalena es agradecida porque experimentó que Dios le daba vida. La liberaba de todo lo que la estaba matando, destruyendo, empequeñeciendo. Nos ha liberado del mal y vamos de camino hacia una tierra prometida, hacia algo que es más grande que todo lo que estamos viendo hasta el momento. Características del pueblo de Dios, según el Concilio Vaticano II. Don Celestino se dedicó a la Sagrada Escritura y yo me dedicaba al magisterio. Debíamos haber hecho al revés, pero es lo que toca. Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo. Es un punto crucial. Es un pueblo que está encabezado por Jesús. Y si Jesús no es la cabeza, el pueblo pierde el sentido. Que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Y teniendo ahora un nombre que está sobre todo nombre, reina gloriosamente en los cielos. Característica primera del pueblo de Dios, tiene a Cristo por cabeza. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como un templo. En la carta del Papa Francisco a la Iglesia de Chile del año pasado, es un pueblo de Dios que tiene la unción, la santa unción bautismal que nos recordaba don Celestino. Es decir, es un pueblo que somos un pueblo digno y libre. No somos un pueblo sometido, de esclavos, discriminados unos por otros, con autoridades que tendrían derecho a tiranizar a los que son sus súbditos. Somos un pueblo con igual dignidad, todos hemos recibido el bautismo y peregrinos hacia la patria prometida por Dios. Un pueblo de dignidad y de libertad. Tiene por ley el mandato nuevo de amar como el mismo Cristo nos amó a nosotros. La única tarea que tenemos es amar, y amar como Cristo. Y amar como Cristo, como nos insistía tanto don Celestino en la mañana, es hacerse servidor.
El amor de Cristo es el amor que lo hace ser servidor. Es el amor que le conduce a entregar su vida en la cruz, a hacerse cargo de nuestra fragilidad. Amar como Cristo es aprender a ser servidores como Jesús. Y tiene en último lugar como fin el dilatar más y más el reino de Dios, iniciado por el mismo Dios en la tierra, hasta que al final de los tiempos Él mismo también lo consume, cuando se manifieste Cristo, vida nuestra, y la misma criatura sea liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de Dios. La tarea del pueblo de Dios es dilatar más y más el reino de Dios. Estamos para hacer presentes el reino de Dios. Como dicen algunos, el reino de Dios necesita una iglesia que lo haga presente. Estamos al servicio del reinado de Dios. El reinado de Dios es que Dios sea todo para todos, que Dios esté en el corazón de cada persona humana y le dé sentido a la vida de cada persona humana. Tengo la impresión de que esta definición o esta descripción del pueblo de Dios que hace la Lumen Gentium es bastante interesante, con 4 rasgos que no se nos pueden olvidar nunca. Cristo como cabeza, la condición de dignidad y libertad de todos los hijos de Dios, la ley del mandato de amar como única ley básica del cristiano y la tarea de la Iglesia que es ampliar, dilatar más y más el reino de Dios hasta el momento final de la historia. Nos situamos en un horizonte escatológico, un horizonte que tiene que ver con el fin de la historia. El gozo es el pueblo de Dios que peregrina. La Iglesia me parece que perdería su sentido si se transforma en una comunidad sedentaria, una comunidad cómodamente instalada en una realidad bien conocida. A todos nos encanta la casa que hemos conocido siempre, la cama propia. Yo que me toca andar de repente en lugares distintos, digo, no hay como la cama propia. Buena o mala, es la cama donde uno duerme bien. Todas las camas ajenas serán excelentes camas, pero uno duerme mal porque no es la propia. Nos encanta el lugar conocido, pero el pueblo de Dios es un pueblo peregrino, es un pueblo que va caminando. Dicho de alguna manera, cada semana tiene una cama distinta, un lugar distinto en el cual vivir. Y eso nos va desajustando, pero también es muy hermoso. Para la Biblia, el lugar del noviazgo, dicen los profetas, de Dios con su pueblo, fue el tiempo del desierto. El lugar del noviazgo de Dios no es la tierra prometida, porque la tierra prometida el pueblo se instaló, se acomodó. El Deuteronomio nos advierte permanentemente, no se olviden de que vienen de la esclavitud de Egipto y pasaron por el desierto, porque se van a olvidar, se van a instalar y se van a acomodar. Recuperar la desinstalación es una tarea permanente de la vida de la Iglesia y del pueblo de Dios. Por lo tanto, necesitamos permanecer como pueblo nómade, al modo del pueblo de Israel. Es decir, un pueblo que camina alejándose de la esclavitud de Egipto y acercándose a la libertad de la tierra nueva prometida por Dios, regalada por Dios. Caminando desde una situación de esclavitud que todos nosotros en alguna medida conocemos, hacia la libertad que Dios nos promete, que todavía no conocemos en plenitud. Pero un caminar en que nadie puede ir solo. Aquí apelemos a la imagen de un pueblo que camina por el desierto, es un pueblo que camina por el desierto. Si en el desierto alguien se queda solo, se muere. Dejar a una persona abandonada en el desierto es matarla. Si no caminamos solos, nos morimos como creyentes. Si caminamos solos, pretendemos caminar solos. O estamos integrados en un pueblo en el cual solidariamente nos vamos apoyando en el caminar, o estamos condenados a desaparecer. Por lo mismo es una iglesia en permanente camino hacia lo desconocido, atenta a vencer la tentación de volver atrás, a lo ya conocido. Esta es una condición fundamental para enfrentar la novedad de los cambios culturales. Uno tiene la impresión, por las películas y por la teleserie Moisés que daban unos años atrás, de que el pueblo de Dios era esclavo en Israel, en Egipto, sufría y feliz salió a la libertad del desierto para llegar a la tierra prometida. Si uno lee los textos, sobre todo en el libro de los Números, se da cuenta que no es así. El pueblo siempre está pensando, en Egipto estábamos mejor. Éramos esclavos, pero estábamos mejor. Están incluso a punto de entrar a la tierra prometida y le dicen a Moisés, ¿para qué nos trajiste para acá? Volvámonos. Allá teníamos comida, estábamos seguros. Es verdad, mandados, obligados, haciendo ladrillo,
pero seguros. La novedad nos asusta mucho. Y en la comunidad eclesial, lo sabemos todos, la novedad nos asusta. Los tiempos cambian, estamos en tiempos que cambian. Tenemos que imaginar ministerios nuevos, como nos decía don Celestino. Y eso nos asusta muchísimo. La tentación de volver atrás está a la puerta, como estuvo a la puerta del camino de Israel en el desierto. Si Israel en el desierto caminando es imagen de la asamblea eclesial, no nos olvidemos que esa asamblea del desierto siempre pensó que aunque era esclavitud la de Egipto, no era tan mala al final de todo y lo pasábamos mejor. Esa tentación nos acecha hasta el día de hoy y nos ha acechado a lo largo de toda la historia. Por lo mismo, un pueblo que camina en día protegido del sol en el día protegido del sol por una nube y en la noche guiado por una columna luminosa. Un pueblo alimentado por el maná y el agua de la roca. Seguro porque se sabe permanentemente cuidado por Dios. El desierto es lugar de peligro, es lugar de dificultades, es lugar duro. Pero la experiencia del Éxodo es que vamos caminando a lo desconocido, pero cuidados por Dios, acompañados, dinamizados por el Espíritu. Y son muy lindas las imágenes que usa el Éxodo. En el día el calor del desierto, el calor terrible, se sostiene por una nube que los cubre para que no haya el calor intenso. Y esta columna va caminando delante del pueblo guiándolo. En la noche es luminosa para que no tengan miedo a la noche y lo defienda a los enemigos. En el desierto hay problemas con la comida, no es tan fácil conseguir comida ni bebida. Dios cada día les regala el maná, pero cada día y hace surgir el agua de la roca. Yo podría entender que surge el agua de una caverna, de un pantanito, pero no de una roca. De donde menos esperábamos que surja la vida, de ahí surge la vida. Y por eso el pueblo camina tranquilo. Creo que estos rasgos del pueblo peregrino son interesantes de trabajar, a mi entender. Recuperar la condición de nómades, no asustarnos de la novedad y sabernos siempre cuidados por Dios. Eso nos va a hacer pueblo de Dios, caminando de la esclavitud a la libertad. Otras imágenes tradicionales para entender la vida de la Iglesia. La imagen de cuerpo de Cristo, a la cual nos hacía alusión don Celestino temprano, que tiene dos vertientes como conocemos bien. Una vertiente que se suele llamar sociológica, que es a la que nos aludía más claramente don Celestino. Son textos en que el cuerpo somos toda la Iglesia. Y un cuerpo es mano, otro cuerpo es pie, un cuerpo es ojo, un cuerpo es oído. Y cada uno tiene una función y un ministerio en bien común del pueblo de Dios. Y la otra es la imagen más mística, en que la Iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Si el cuerpo se separa de la cabeza, se muere. Se muere. Y se muere porque la cabeza no es una parte del cuerpo que somos nosotros, sino que la cabeza es Cristo. Y nosotros como cuerpo tendremos vida si estamos ligados a la cabeza. Las dos imágenes son interesantes, las dos imágenes valen, las dos imágenes hay que tenerlas siempre presentes. Otras imágenes, para decir que la pueblo de Dios no es la única, aunque es la más trabajada por el Concilio Vaticano II. La imagen de redil y buen pastor, y viña del Señor, campo, labranza de Dios, olivo santo, edificación de Dios, piedras vivas que vamos construyendo el templo de Dios y Cristo como cimiento o piedra angular. La Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, nuestra madre, la esposa de Cristo. Y por último las imágenes más comunitarias, la barca de la salvación, el arca de Noé, la familia de Dios. El misterio de la Iglesia se entiende desde imágenes, porque las imágenes nos acercan más al misterio de Dios. Si Dios ha querido salvarnos comunitariamente, es porque ahí se manifiesta algo del corazón de Dios. Y eso lo entendemos con la imagen de pueblo de Dios y estas otras imágenes. Esto como para plantear los temas principales, los temas más de base. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. Hasta ahí estamos en la Biblia o en el Magisterio. El punto crucial es cómo ser pueblo de Dios hoy día. ¿Cómo hoy día aprendemos a ser pueblo de Dios? Y un pueblo de Dios que me gustó esta imagen, que sabe anunciar la misericordia de Dios, misericordiosos como el Padre.
Un pueblo de Dios caminante, peregrino, capaz de anunciar la misericordia. Ese es como el desafío que tenemos por delante, a mi entender por lo menos. Para fortalecer el pueblo de Dios, ¿cómo lo fortalecemos? Yo ponía 3 características que a mí me parecen importantes. Primero, asumir el desafío de la sinodalidad, como lo ha llamado el Papa. Es decir, aprender a caminar juntos, reconociendo la unción de todo el pueblo santo de Dios. Es decir, reconociendo la radical igualdad de todos los creyentes, apoyándonos en una teología bautismal. Recuperar la condición de pueblo de Dios que caminamos todos integrados. Voy a buscar agüita porque... El cansancio del que habla es la salvación de los pobres escuchantes, que tiene que acortarse. Aprender a caminar juntos. Vamos a trabajarlo un momentito más adelante. Lo segundo, aprender el gusto espiritual de ser pueblo, que este es un aporte específico de la teología argentina. El Papa es argentino, lo sabemos bien, y nos ha hablado de una teología muy propia de Argentina, que es la teología del pueblo de Dios. En Chile y en otros países de América Latina trabajamos más la teología de la liberación, en que tenemos que trabajar por la libertad. En Argentina se trabajó más la idea de ser pueblo, pueblo solidario, pueblo que comparte, pueblo que se integra. Y creo que aquí hay un aporte del Papa que recoge muy bien su tradición eclesial también. Y el gusto espiritual de ser pueblo es una advertencia fundamental contra los elitismos y los mesianismos, contra sentirnos superiores a los demás. Yo creo que este es un pecado chileno. Tendemos a sentirnos superiores a otros y eso nos hace un daño horrible. Y si no somos superiores a alguien de afuera, por lo menos soy superior a otro grupo. Mi parroquia es mucho mejor que la vecina, de todas maneras, obviamente, en todas las cosas. Mi grupo, mi espiritualidad es la mejor de todas las que hay. Y así nos vamos poniendo elitistas. Y también los mesianismos. Llegué yo, y ahora sí que la parroquia va a funcionar bien. Llegué yo, vamos a cambiar las cosas, vamos a ordenarlo. Los anteriores no lo hacían bien. Ese es el mesianismo activo que llamo yo. Y el mesianismo pasivo es cuando uno se ofrece como cordero a una persona que le gusta mandar. El Padre Tanto es un genio, por lo tanto le vamos a hacer caso en todo. Todo lo que diga yo lo voy a hacer caso y lo voy a obedecer. Y no pasamos por un tamiz crítico. El Señor nos quiere críticos, escuchándolo solo a Él y recibiendo las palabras de cualquier persona que nos parezca importante, pero discerniendo, ¿será esto la voluntad de Dios o no la será? Y no tragarnos ruedas de carreta, sino que ver si lo que la persona está diciendo es apropiado o no es apropiado. Y ese es el camino fundamental de evitar los mesianismos. Y en Chile hemos tenido mesianismos, desgraciadamente, de todos los colores y en todos los estilos. Y eso nos ha hecho mucho mal, yo creo. Porque no hemos puesto a Cristo en el centro de la vida, como nos ha invitado el Papa Francisco. Y tercero, tomando expresiones del Papa Francisco, reconocer las propias heridas que tenemos como iglesia, pero aprender que las heridas son un camino de aprendizaje de lo que significa verdaderamente la misericordia. Aprendemos misericordia cuando necesitamos misericordia. Aprendemos a cuidar a los demás cuando hemos necesitado que nos cuiden a nosotros. Hoy ya estamos heridos, lo pasamos mal. El que diga acá que está feliz de cómo está la iglesia en este momento, yo creo que está un poquito en la luna. Todos la sufrimos. Yo creo que la sufrimos para bien, la sufrimos en un proceso de renovación, pero estamos siendo sanados de una herida que está enrarecida y por lo tanto cuando uno le escarba una herida enrarecida, duele mucho. Y uno dice, escarba nomás, pero es un dolor enorme.
Y esto yo creo que tenemos que asumirlo como una experiencia de aprendizaje de misericordia. Y no decir en qué nos equivocamos, que estamos pagando los pecados hoy día, sino entenderlo más en un camino más de fe, decir el Señor nos ha puesto un camino de purificación que nos va a enseñar una cosa hermosísima, ser más misericordioso, menos mesiánico, menos orgulloso, menos elitista. Y creo que ahí puede ser un momento de la gracia de Dios. Trabajemos cada uno de estos 3 puntos, tomando algunas cosas del Papa Francisco y algunos complementos de otros lados. De la carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile el año pasado. El santo pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción. Yo creo que esto es crucial. Todo el pueblo de Dios tiene la unción del Espíritu. Y cuando queremos reflexionar, pensar, evaluar, discernir, palabras que apuntan a la vida cotidiana, tenemos que tener conciencia y mucha atención de esta unción santa del pueblo de Dios. Mi comunidad religiosa tiene una cierta tradición benedictina en el fondo, y San Benito dice en su regla, cuando el abad consulte a su monasterio, escúchelos a todos, incluso al que viene llegando, porque de modo no infrecuente Dios habla por el más pequeño de todos. Y no podemos escuchar solo a las cabezas, que hay que escucharlas evidentemente, sino hasta el último de los hermanos, porque también ahí, en el último de los hermanos, puede estar la palabra de Dios. Y eso no se nos puede olvidar nunca. El Papa continúa con una expresión que yo la encuentro muy dura, pero realmente muy verdadera. Cada vez que como iglesia, como pastores, como consagrados, hemos olvidado esta certeza, erramos el camino. Cada vez que no nos escuchamos todos nos equivocamos. Cada vez que intentamos suplantar, acallar, ningunear, ignorar o reducir a pequeñas élites del pueblo de Dios en su totalidad y sus diferencias, construimos comunidades, planes pastorales, acentuaciones teológicas, espiritualidades, estructuras sin raíces, sin historia, sin rostro, sin memoria, sin cuerpo, en definitiva, sin vida. Cada vez que suplantamos a alguien, lo acallamos, lo ninguneamos, lo ignoramos y decimos esta pequeña élite son los que sabemos lo que hay que hacer, hacemos comunidades, planes pastorales, acentuaciones y cosas que son sin vida. Cada vez que anulamos las diferencias, la totalidad de diferencias que hay en la iglesia, destruimos la vida de la iglesia. La iglesia somos los de este lado y los del otro lado, los de este ángulo y los del otro ángulo. Es que yo me sitúo acá y me gustaría que fueran todos de acá, excelente. Pero si tu mirada de iglesia no integra también con la misma dignidad a los del otro ángulo, estamos corrompiendo la vida eclesial. Y somos todos un poquito, nos gusta tirar el agua para nuestro molino. Nos gustaría que todos pensáramos iguales. Y eso no es riqueza, sino que es pobreza. Como diría San Pablo con la imagen del cuerpo de Cristo que nos ocupaba el Padre Celestino, si todos fuéramos oídos, seríamos una oreja grande, no un ser humano. Si todos fuéramos ojos, seríamos una pelota mirando ridícula. Si todos fuéramos pie, no sabríamos para dónde caminar. Y termina el Papa con una expresión bonita. Desenraizarnos de la vida del pueblo de Dios nos precipita a la desolación y a la perversión de la naturaleza eclesial. Desenraizarnos de la vida del pueblo de Dios. Desenraizarnos de la vida de toda la gente, desde el arzobispo y del Papa hasta el último recién bautizado, el más simple, el más elemental, el más rudimentario, el más pecador, con el más de derecha y el más de izquierda, el más espiritual y el más materialista. Con todos tenemos que trabajar juntos y caminar integrados. Si no caminamos integrados, diseñaremos mal, haremos mal las cosas. Si ninguneamos a alguien, destruimos el misterio de la iglesia. Porque Dios nos supera, hermanos. No es la idea que yo tengo de lo que hay que hacer. Es que la idea de Dios es más grande que mis ideas. Y eso es lo que de repente se nos ha olvidado. Vamos a verlo con letra más grande para que no se asusten. El Papa Francisco nos escribió a Chile el año pasado,
y ahora, a fines de junio, le escribió al pueblo de Alemania. A los alemanes les escribió una carta mucho más larga porque son más lectores que nosotros, de la cual escogí 5 trocitos que me parecen a mí importantes para nosotros. Dejé de lado cosas que me creo que eran más apropiadas para Alemania, estas me parecen importantes para nosotros. Vamos a ir haciendo un zoom para poder leerlos. Se trata de un sínodos, de un caminar, bajo la guía del Espíritu Santo, es decir, caminar juntos y con toda la Iglesia bajo su luz, guía e irrupción del Espíritu, para aprender a escuchar y discernir el horizonte siempre nuevo que nos quiere regalar, porque la sinodalidad supone y requiere la irrupción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sopla donde quiere, no donde nos gusta, no donde planificamos, con respeto del vicario pastoral. Podemos tener lindas orientaciones pastorales, pero el Espíritu Santo va a soplar donde quiera. Ojalá por las orientaciones, pero también por otros lados de repente, y nos desconcierta. A los alemanes siempre ordenados les dice, cuidadito, es caminar bajo la luz del Espíritu y no caminar bajo nuestros criterios y nuestras planificaciones, discerniendo horizontes siempre nuevos que nos quiere regalar. Siempre el Espíritu trae novedad, y hay que estar abiertos a la novedad. Segundo parrafito, no son seguidos los párrafos, son independientes. La perspectiva sinodal no cancela los antagonismos o perplejidades, ni los conflictos quedan supeditados a resoluciones sincretistas, de buen consenso, o resultantes de la elaboración de censos o encuestas sobre tal o cual tema. Eso sería muy reductor. Ser fieles al Espíritu no cancela los antagonismos y las perplejidades. Ser fieles al Espíritu no nos va a hacer a todos hermanos, yunta y amigables unos con otros. Vamos a estar en antagonismo en muchos lugares, pero ahí tenemos que ser fieles al Espíritu desde nuestro antagonismo, valorando lo que de Dios vemos cada uno de nosotros, las perplejidades, los conflictos, y evitar las soluciones sincretistas, es decir, arreglémonos con una especie de solución promedio que no nos moleste a nadie, que nadie deja contento y a nadie molesta mucho. Eso es reducir y matar el espíritu. Asumir y sufrir la situación actual no implica pasividad o resignación, y menos negligencia. Por el contrario, supone una invitación a tomar contacto con aquello que en nosotros y en nuestras comunidades está necrosado, muerto, una palabra complicada para decir muerto, y necesita ser evangelizado y visitado por el Señor. Y esto requiere coraje, porque lo que necesitamos es mucho más que un cambio estructural, organizativo o funcional. Necesitamos aprender a servir de una manera nueva, a sacar de nosotros aquello que se ha muerto, que a lo mejor tuvo sentido en algún momento y hoy día no lo tiene, y que es un lastre que nos está aplastando. Entonces, asumir la situación no es pasividad, no es resignación. Hemos actuado mal, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que aguantar, no tenemos vuelta. Sino que es buscar activamente el don del Espíritu. El sensus ecclesiae, es decir, el sentido eclesial, el sentido de la pertenencia eclesial, nos libera de particularismos y tendencias ideológicas para hacernos gustar de esa certeza del Concilio Vaticano II, cuando afirmaba que la unción del pueblo santo pertenece a la totalidad de los fieles. La comunión con el santo pueblo fiel de Dios, portador de la unción, mantiene viva la esperanza y la certeza de saber que el Señor camina a nuestro lado y es Él quien sostiene nuestros pasos. Un sano caminar juntos debe traslucir esta convicción, buscando los mecanismos para que todas las voces, especialmente la de los más sencillos y humildes, tengan espacio y visibilidad. Todas las voces tengan espacio y visibilidad. Me parece una frase interesante y que casi nos tiene que llevar a un cierto análisis de conciencia. Y eso surge porque hay esperanza y hay certeza que el Señor nos acompaña cuando somos capaces de escuchar todas las voces. Porque a veces nuestra voz personal está gastada, nuestra voz está en problema, nuestra voz nos tiene desilusionado, o la voz de los mesías que nos hemos hecho cada uno en nuestra medida. Tenemos que abrirnos a escuchar a todos. Y esta frasecita que la pongo al final porque me pareció interesante. Hoy estamos llamados a gestionar el desequilibrio,
Nosotros no podemos hacer algo nuevo, evangélico, si le tenemos miedo al desequilibrio. No podemos olvidar que hay tensiones y desequilibrios que tienen sabor evangelio y que son imprescindibles de mantener porque son anuncios de vida nueva. No pretendamos un equilibrio de la tranquilidad mortal del cementerio, todo equilibradito, todo bien ajustadito, todo suavecito, porque eso mata la vida. Si queremos anunciar vida nueva del Evangelio, tenemos que gestionar el desequilibrio, gestionar que somos diversos, somos complicados. Si en esta asamblea que estamos acá nos confidenciáramos hondamente cada uno de nosotros, capaz que tengamos horizontes bien distintos y tengamos sensibilidades muy dispares y sobre puntos estemos en desacuerdo. Pero somos hermanos en el caminar para buscar la fidelidad de Dios. Y si yo no soy capaz de valorar lo que el hermano que piensa distinto que yo opina y simplemente lo descalifico, lo ninguneo, estoy matando la vida nueva del Espíritu. Me parece a mí que esta carta del Papa al pueblo de Alemania es interesante. Si alguien quiere leerla, en el sitio web del Vaticano está disponible en español, así que es fácil de encontrar. Segundo, primero, el camino de la sinodalidad. Segundo, el gusto espiritual de ser pueblo, del Evangelii Gaudium. Para ser evangelizadores de alma, también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente. Me encanta esta frase del Papa Francisco. El gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado y reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y ardor hacia todo su pueblo. Su amor me dignifica y me sostiene a mí, pero también dignifica y sostiene a todo el pueblo de Dios. Incluso ese pueblo de Dios que es tan distinto a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo que yo siento. Así descubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Y una especie de frase de síntesis, como le gusta al Papa Francisco, nos toma del medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esa pertenencia. Por Dios que nos encanta, sobre todo los que tenemos un ministerio estable y ordenado, como lo decía don Celestino, sentirnos superiores a los demás. Yo era el común de la gente, pero ahora soy cura. Por favor, tengo un estrado donde me paro arriba, el presbiterio está más alto, no estamos al nivel de la base de la gente, yo tengo mis graditas y hay que subir a mi nivel. Si soy diácono hago lo mismo, si soy catequista también. Y nos separamos de la vida concreta del pueblo de Dios. Eso nos mata la unción santa del Espíritu. Permanecer con conciencia y gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente es bonito. El Papa Francisco tenía costumbres muy prácticas. Andar siempre en el servicio de transporte público. Siempre en el metro, siempre en los buses. Siendo arzobispo de Buenos Aires, lo andaba siempre. Y llegaba en su metro. ¿Por qué? Porque en el metro se conoce la realidad de la gente cotidiana. Si llegara a su auto arzobispal muy bien protegido todos los días, no conoce la realidad de la gente. Es un símbolo, a lo mejor no conviene en muchos casos, pero ¿cómo hacemos signos de comunión con la vida concreta del pueblo de Dios? Me adelanté mucho. Del Evangelii Gaudium. Quien ha caído en la modernidad espiritual de sentirse superior al resto, esta es una expresión muy argentina también, mira de arriba y de lejos. Miro de arriba y de lejos a los que están allá atrás. Porque siempre en las capillas la gente se comienza a poner de atrás para adelante, ¿se han fijado? Incluso aquí las primeras filas quedan vacías. Yo miro de lejos y de arriba. Rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia.
¿Qué van a pensar de mí si hago no sé qué cosa? Quien actúa así, según esta mundanidad, ha replegado la referencia del corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses. Y como consecuencia de esto, no aprende de sus pecados ni está auténticamente abierto al perdón. Si yo todo lo juzgo desde arriba y desde lejos y no escucho al hermano, lo miro en menos, me repliego en mí mismo y no soy capaz de aprender de mis errores, nadie me los va a decir y no soy capaz de ser perdonado. La parroquia donde estoy, en el momento que había situaciones muy tensas a inicio de año en Chile o fines del año pasado, muchos laicos me dijeron: Padre, ustedes han actuado mal como cura, pero la culpa de que hayan actuado mal la tenemos nosotros los laicos. Nunca le dijimos lo mal que lo estaban haciendo. Yo decía: tienen razón, tienen razón. Nos quedamos callados por aprecio, por reverencia, por atención, y no fuimos capaces de decirle: en esto podrían hacerlo mejor. Y es verdad, uno no aprende de sus errores. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Esa gente que no le decía nada al cura era por respeto al cura, pero es una corrupción finalmente. Hay que evitarla poniendo a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. Dios nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Una iglesia donde todos nos articulamos con éxitos mundanos. Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. No nos dejemos robar el Evangelio, no nos dejemos robar la libertad del Evangelio, la novedad del Evangelio. Lo que don Celestino nos planteaba al comenzar tiene que ver ciertamente con este fondo que está planteado acá. Estoy demasiado acelerado. Que nuestra herida nos enseñe misericordia. Yo encuentro genial estas frases finales del Papa Francisco en la Carta al Pueblo de Chile. Yo creo que para mí es la parte más interesante de la carta, diciendo que todo es interesante, pero aquí yo creo que está el corazón que nos puede ayudar a renovar la vida. Aceptar los aciertos, así como los límites personales y comunitarios, lejos de ser una noticia más, se vuelve el puntapié inicial de todo auténtico proceso de conversión y transformación. Puntapié inicial, reconocer los logros y las dificultades. Nunca nos olvidemos que Jesucristo resucitado se presenta a los suyos con sus llagas. Es más, precisamente desde sus llagas es donde Tomás puede confesar la fe. Estamos invitados a no disimular, esconder o encubrir nuestras llagas. Tomás termina diciendo: Señor mío y Dios mío, cuando es capaz de tocar las llagas del resucitado. Es resucitado, tiene la vida de Dios, es glorificado, pero no ha borrado las heridas. A nosotros nos encanta borrarnos las heridas y presentarnos limpiecitos. Quizás la herida es lo que nos hace creíbles. Y saca esta consecuencia el Papa. Una iglesia llagada es capaz de comprender y conmoverse por las llagas del mundo de hoy, capaz de hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas, moverse para sanarlas. Una iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, no busca encubrir y disimular su mal, sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y que tiene un nombre: Jesucristo. La iglesia herida, frágil, media avergonzada que vivimos en este momento, es capaz de conmoverse de las llagas del mundo. Y capaz de poner a Jesús como su centro. Y no decir, como a veces como parodiando las frases del Hechos de los Apóstoles: no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy, en nombre de Jesucristo camina. Y de repente decimos: tengo oro y plata, te vamos a hacer un buen hogar para cuidarte bien, para que veas que la iglesia es compasiva y misericordiosa. Cuando no tenemos ni oro ni plata, ni poder ninguno para actuar, es cuando tenemos que anunciar con más claridad a Jesucristo. Y ciertamente nos salvará mejor que lo que podíamos haber hecho nosotros. La salvación que Dios le dio a ese cojo es mucho más interesante que la que le habíamos podido dar en un buen hospital. No significa esto que no hay que hacer un hospital, pero lo esencial es el acercamiento a Jesús. Y las heridas actuales nos pueden ayudar a descubrir eso, y eso será un valor gigantesco.
Penúltima imagen, para que tengan paciencia todavía, del Evangelii Gaudium. Jesús, salir de las redes de la muerte. Esta frase me pareció interesante para concluir. Jesús nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Todos los que somos aquí somos grandecitos y no hemos hecho una sola tontería en nuestra vida, sino varias. Y mientras más años, más varias han sido. Y una y otra vez Jesús nos carga sobre sus hombros. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga ese amor infinito e inquebrantable de Dios. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. Esa ternura de Dios, de la cual nos ha hablado el Papa en algunos momentos, que no nos desilusiona y nos devuelve la alegría, no porque hayamos sido perfectos, sino porque su amor nos asume. Y esta frase que la encuentro linda del Papa: no huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, que nada pueda más que su vida que nos lance hacia adelante. No nos declaremos muertos. Es que hemos hecho muchas tonteras, ya no sabemos qué hacer. Ya la gente se olvidó de nosotros. No nos declaremos muertos, pase lo que pase. La vida de Dios, su vida, nos lanza hacia adelante. Y nada puede más que eso. Esta convicción de fe la aceptamos de verdad cuando nos sabemos heridos y un poco agónicos. Porque cuando estamos en plena salud decimos, sí, claro, perfecto, pero no le tomamos el peso. Cuando nos sabemos débiles, somos capaces de experimentar esto en Honduras. Y creo que esa experiencia que estamos viviendo hoy día puede ser un camino de sanación espiritual para nuestra iglesia maravilloso, maravilloso. Y quiero terminar, para no despreciar la Biblia, con una imagen que a mí me gusta y un texto que hemos conocido mucho, la parábola del buen samaritano, pero leída en la tradición eclesial, no leída en la tradición exegética actual. Para la tradición eclesial, hasta mitad del siglo XIX, el buen samaritano es siempre Jesús, y el herido somos cada uno de nosotros, que somos sanados por el buen samaritano que es Jesús. Nosotros no hemos creído los buenos samaritanos, y los buenos samaritanos que tenemos que ayudar a otros. Capaz que haya llegado el momento en que decimos, nosotros estamos heridos, botados al borde del camino, y tenemos que ser sanados por Jesús, y por un Jesús que es el más aparentemente más lejano a nosotros, el que es samaritano. Este ícono lo encuentro bonito, porque parte el hombre. ¿Dónde estará la luz de esto? No era eso lo que quería hacer. Parte un hombre elegantísimo, joven, con una corona principesca, con una vara de poder, llena de vida. Salimos así, nos creemos la muerte, salimos elegantitos, con todo el poder. Salen los diablos malos y nos asaltan, nos golpean, nos roban todo. Allá va el manto que tenía que ir tan orgulloso, se lo van llevando. Me quitaron la corona, me golpearon y me dejaron botado, semidesnudo y todo malherido. Y cuando estoy botado, comienzo a madurar. El pelo se me comienza a poner blanquito. El dolor me enseña muchas cosas. Y ahí aparece Jesús, que antes yo no lo había visto. Aparece Jesús y me sana. Y Jesús me carga sobre sus hombros, me toma sobre sí y me pone en el lugar de la iglesia, de la comunidad eclesial, donde me sana y me confía a otros para que me cuiden. Y aquí llega un hombre viejo, a través del dolor, el que partió siendo un vanidoso jovenzuelo del inicio, termina un hombre avejentado, sufriente, pero quizás capaz de compasión. Un hombre al cual la sabiduría del Antiguo Testamento, de las autoridades, lo ha mirado desde lejos, pero no lo ha cuidado, lo ha dejado abandonado. Yo me pregunto si esta imagen no puede significar el momento crucial que estamos viviendo hoy día como iglesia. Dejar de creernos los buenos samaritanos capaces de ayudar a otros y decir estamos botados al borde del camino, nos creímos la muerte, pero nos han asaltado, estamos malheridos y necesitamos que Jesús nos sane, poniéndolo a Él en el centro y compartiendo la vida de la comunidad eclesial. Bien, gracias por la paciencia.